¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde las sombras? Tal vez fue una sensación pasajera, un escalofrío en la nuca mientras caminabas por un pasillo oscuro. Pero imagina que esa presencia no desaparece. Imagina que está más cerca de lo que crees, tal vez al otro lado del espejo. Esta historia comienza con una simple pijamada en casa de mi mejor amiga Celeste. No había nada extraño al principio, solo risas y conversaciones triviales. Pero entonces encontramos algo en el sótano, una caja negra con fotografías antiguas que nunca debimos tocar. Una de ellas mostraba a una chica gritando de terror, su rostro medio cubierto por cabello enmarañado. Su expresión no era de este mundo. Era como si quisiera advertirnos de algo. Lo que sucedió después cambió nuestras vidas para siempre, porque cuando abres una puerta que no comprendes, nunca sabes que podría estar esperando al otro lado. Y a veces, lo que entra no se va jamás. Si sigues viendo, prepárate para enfrentarte a tus propios miedos, porque esta historia no termina cuando cierras el libro o apagas la luz. Es posible que el ángel también esté mirándote ahora. Todo comenzó con un escalofrío. No fue uno de esos temblores que sientes cuando hace frío, sino algo más profundo, como si algo dentro de mí supiera que ya no estaba sola. Esto sucedió hace años, pero aún hoy puedo sentirlo, como una sombra que nunca desaparece del todo. A veces me pregunto si fue real o solo producto de mi imaginación, pero cada vez que me miro al espejo, esa pregunta se disuelve en algo peor, la certeza de que algo está ahí conmigo. Era viernes por la noche, y Celeste, mi mejor amiga, me invitó a quedarme en su casa para una pijamada. Su hogar siempre me había dado una sensación extraña, como si ocultara secretos entre sus paredes. No era enorme, pero tenía pasillos largos y oscuros, habitaciones vacías cubiertas de polvo y un sótano que parecía respirar cuando nadie miraba. Vivían allí sus padres, su hermano mayor y su abuelo, un hombre callado y serio cuya presencia siempre me ponía nerviosa. Era como si supiera algo que los demás ignorábamos. Cuando llegué, todo parecía normal. La cena transcurrió entre risas y conversaciones triviales. Subimos a su habitación y comenzamos a hablar de cosas sin importancia, chismes de la escuela, próximos exámenes, series de televisión, hasta que decidimos bajar al sótano en busca de juegos de mesa. El sótano siempre me había puesto nerviosa. Era frío, húmedo y lleno de trastos viejos apilados en cajas desordenadas. Pero Celeste y yo bromeábamos mientras buscábamos, tratando de disipar el miedo que nos recorría la espalda. Entonces, ella encontró algo que no esperábamos, un viejo cofre de madera, casi oculto bajo una montaña de mantas polvorientas. Dentro del cofre estaban los juegos de mesa que habíamos ido a buscar, pero debajo de ellos había algo más. Una pequeña caja negra, también de madera, con símbolos tallados que parecían grabados a mano. Celeste dijo que nunca la había visto. ¿Qué crees que sea?, preguntó con curiosidad. No respondí. Algo en esa caja me hacía sentir incómoda, como si supiera que no debía tocarla. Pero ya era tarde. Celeste levantó la tapa y dentro encontramos varias fotografías en blanco y negro, borrosas y antiguas. Casi todas eran imágenes insípidas, personas desconocidas posando frente a casas viejas o paisajes abandonados. Pero la última foto nos dejó heladas. Era una chica joven, medio cubierta por su cabello enmarañado. Tenía los ojos muy abiertos y la boca distorsionada en un grito silencioso. Su expresión no era humana, parecía estar atrapada entre la furia y el terror. Era como si la propia imagen quisiera advertirnos de algo. ¿Quién es ella?, susurré, incapaz de apartar la vista. Celeste negó con la cabeza, igual de confundida que yo. Decidimos preguntarle al abuelo. Él solía guardar secretos familiares, y algo me decía que este no sería diferente. Cuando bajamos a la sala, el abuelo estaba sentado en su sillón favorito, leyendo un libro. Celeste le mostró las fotos, y cuando llegó a la última, su rostro se transformó. Sus manos temblaron ligeramente, y cerró el libro con un golpe seco. ¿De dónde sacaron esto?, preguntó con una voz tan grave que apenas reconocí. Le explicamos sobre el sótano y la caja negra. El abuelo suspiró profundamente, como si estuviera decidiendo si contarnos o no lo que sabía. Finalmente, nos hizo sentar frente a él y comenzó a hablar. Hace décadas, el abuelo trabajaba como exorcista. Aunque no era sacerdote, su reputación lo precedía. Había realizado varios exorcismos exitosos y ayudado a familias desesperadas. Pero uno de esos casos lo marcó para siempre. Una tarde, una mujer llamada Mariana llegó a la iglesia donde colaboraba.
Estaba pálida, temblando, y apenas podía articular palabras. Entre lágrimas, le contó que hacía poco se había mudado con su hija adolescente, Sofía, a una casa cerca del pueblo. Todo iba bien hasta que compró un cuadro en una tienda de antigüedades. Era un cuadro de un ángel, hermoso y delicado, y lo colocó en la habitación de Sofía. Pero desde entonces, todo cambió. Sofía comenzó a actuar de manera extraña, murmuraba sola, reía en mitad de la noche y se negaba a salir de su habitación. Con el tiempo, su comportamiento se volvió agresivo. Una noche, cuando Mariana intentó quitar el cuadro de la pared, Sofía gritó con una voz que no era suya. Una voz profunda, gutural, como si 10 hombres hablaran al mismo tiempo. Luego, levitó y se lanzó violentamente sobre su madre, arañándole la mano y mordiéndole el cuello. Desesperada, Mariana acudió al abuelo. Él organizó un exorcismo esa misma noche, llevando consigo a 10 monjas para fortalecer la ceremonia. Cuando llegaron a la casa, el aire era denso, casi irrespirable. Nunca había sentido una presencia tan opresiva. Al abrir la puerta de la habitación, vio el cuadro del ángel colgado en la pared. Era hermoso, pero algo en él le provocó un escalofrío. Debajo del cuadro, Sofía estaba atada a la cama, sedada y con el cabello revuelto cubriéndole el rostro. El exorcismo comenzó. Las monjas sujetaron a la muchacha mientras el abuelo roció agua bendita en la habitación. Sofía gruñó incluso dormida, con una voz que helaba la sangre. Cuando empezaron a leer pasajes de la Biblia, la joven despertó de golpe, soltando una carcajada aterradora y gritando maldiciones en idiomas desconocidos. De pronto, su cuerpo se tensó y las monjas comenzaron a gritar. Sus manos estaban quemándose. En el instante en que la soltaron, Sofía rompió las ataduras y trepó por la pared hasta llegar al techo. El abuelo gritó a Mariana que tomara el cuadro y lo destruyera. La mujer corrió, lo arrancó de la pared y salió de la habitación. Lo lanzó a la chimenea encendida. En ese momento, Sofía soltó un alarido tan fuerte que las ventanas estallaron. Y luego, cayó sin vida al suelo. El abuelo nunca pudo olvidar esa noche. La autopsia dictaminó un fallo cardíaco, pero él sabía la verdad. Días después, Mariana se quitó la vida. La casa quedó abandonada. Pero lo más perturbador fue descubrir que el cuadro no sufrió ningún daño en el fuego. Había sido usado en rituales satánicos, y la imagen del ángel solo era un engaño. Desde entonces, el abuelo lo escondió en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Las fotos que encontramos eran las únicas pruebas que quedaban de aquel exorcismo. Todas las demás desaparecieron misteriosamente. Celeste y yo nos quedamos en silencio después de escuchar la historia. Mi piel estaba erizada, y sentía un nudo en el estómago. Subimos de nuevo a su habitación, pero ninguna de las dos pudo dormir. Nos quedamos despiertas durante horas, hablando en susurros sobre lo que acabábamos de escuchar. ¿Crees que el cuadro todavía existe?, preguntó Celeste finalmente. No lo sé, respondí, aunque algo en mi interior me decía que sí, que tal vez nunca había desaparecido realmente. A la mañana siguiente, decidí irme temprano. Mientras caminaba hacia la salida, algo llamó mi atención. En una de las paredes del pasillo, justo al lado de un espejo viejo, había un cuadro. Era pequeño, casi imperceptible, pero cuando lo miré más de cerca, sentí como se me helaba la sangre. Era el mismo ángel de la historia. Lo señalé con el dedo tembloroso. Celeste, ¿de dónde sacaron eso? Ella se acercó y palideció al verlo. Yo no lo había visto antes. ¿Cómo llegó aquí? Intentamos quitarlo, pero el cuadro estaba clavado a la pared. No había forma de moverlo. Esa noche, Celeste me llamó histérica. Me dijo que el cuadro había cambiado. El ángel ahora tenía los ojos abiertos y miraba directamente a quien lo observara. Decidí volver a la casa al día siguiente para investigar más a fondo. Cuando llegué, Celeste estaba pálida y apenas podía hablar. Me llevó al pasillo y señaló el cuadro. Ahora, el ángel no solo tenía los ojos abiertos, sino que también sonreía. Una sonrisa maliciosa que parecía burlarse de nosotras. He estado soñando con él, confesó Celeste. Siempre está ahí, mirándome. No puedo escapar. Intentamos pedir ayuda, pero nadie nos creyó. Ni siquiera nuestros padres. Para ellos, era solo un cuadro viejo y feo. Pero nosotros sabíamos la verdad. Un mes después, Celeste desapareció de la faz de la tierra. Nadie supo qué le pasó. Su habitación estaba intacta, como si simplemente se hubiera evaporado. Volví a su casa días después, decidida a enfrentar el cuadro una vez más.
Pero cuando entré al pasillo, el cuadro ya no estaba. En su lugar, había una nota escrita a mano: gracias por devolverme lo que es mío. Desde entonces, he sentido una presencia constante a mi alrededor. Escucho susurros en la oscuridad y veo sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Pero lo peor es cuando me miro en el espejo, porque cada vez que lo hago, juraría que el ángel está justo detrás de mí, sonriendo. Hace unas semanas, recibí una carta anónima. Dentro había una fotografía. Era una imagen en blanco y negro, borrosa y antigua. En ella, aparecía una chica con el rostro cubierto por su cabello, gritando de rabia. Su expresión era inhumana. Y detrás de ella, en el fondo, había un cuadro de un ángel. Pero ahora quiero preguntarte algo más personal. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa sin ser visto? Tal vez fue una figura fugaz en el rabillo del ojo, o una sombra que desapareció antes de que pudieras girarte. O tal vez has encontrado un objeto extraño, un cuadro, una fotografía, un juguete olvidado que te hizo sentir incómodo sin razón aparente. Comparte tu historia en los comentarios. ¿Has vivido algo inexplicable que te haya dejado sin palabras? Tal vez alguien más aquí pueda entender lo que estás sintiendo. O tal vez, solo tal vez, alguien más sepa exactamente cómo se siente tener un ángel mirándolo desde las sombras. Porque al final del día, todos llevamos secretos dentro de nosotros. La pregunta es, ¿qué haces cuando el tuyo decide despertar? Déjanos tus pensamientos, tus experiencias y tus teorías. ¿Crees que Celeste pudo haber cambiado su destino? ¿O estaba destinada a convertirse en lo que siempre temió ser? Si compartes tu historia, quién sabe, tal vez juntos podamos encontrar respuestas. O tal vez, solo tal vez, alguien más aquí tenga una fotografía antigua guardada en algún lugar oscuro de su casa. ¿Te atreves a mirarla de nuevo? Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.